Dios bendiga. Llegó la hora de tu mini reflexión con la pastora Raquel Mateo. ¿Por qué Satanás nos pide para ser zarandeado? Mini reflexión 323. Iglesia Apocalipsis 3:8, bendiciones y a todas aquellas personas que como siempre llegan esta mini reflexión. Gracias por lo que han estado orando por mi garganta. Estamos mucho mejor para la gloria de Dios. Hoy queremos hablar de zarandeo. Antes de profundizar en el tema de por qué un cristiano es pedido por Satanás para ser zarandeado, vamos a saber y profundizar el significado de zarandeo. El zarandeo es sacudir algo, en el caso espiritual, sacudir el espíritu a través de prueba difícil para ver si un cristiano la puede superar. Cuando nosotros como hijos de Dios comenzamos a hacer la voluntad de Dios, dice la palabra que tenemos un enemigo que se llama diablo y Satanás. Sabemos que nosotros tenemos un adversario que nos hará la guerra. ¿Para qué? Para que nosotros no tengamos lo más valioso, que es la salvación. Una vez la tenemos, Él va a querer que esa salvación la perdamos. Para hablar específicamente de zarandeo, vamos a entrar diciendo que una persona para ser zarandeada tiene que estar haciendo algo en el mundo espiritual que al enemigo no le agrada. Para Satanás pedir, ir a la presencia de Dios y pedir a alguien, tenemos que saber de plano que Satanás no va a Dios a pedir por todo el mundo. Satanás no le pide permiso a Dios para tocar a todo el mundo. ¿Por qué? Porque simple y llanamente, Él primeramente se mueve y te persigue para ver si Él te hace caer. Por eso que hay cristianos que Satanás prácticamente no se molesta en subir a la presencia de Dios. Cuando alguien es pedido para ser zarandeado, para ser sacudido, para ser tentado por Satanás, eso quiere decir que en muchas ocasiones el enemigo trató por su vía de hacerlo caer y no pudo. Si vemos el ejemplo de Job, en el Job capítulo 1, el mismo Satanás va a la presencia de Dios y Dios le pregunta, ¿de dónde vienes? Él dijo de andar, de rodear la tierra y andar por ella. Y eso quiere decir que él estuvo rodeando la tierra, recopilando información. ¿Para qué? Para venir y acusar al pueblo de Job, de Dios, perdón. Y entre ese grupo estaba Job. Pero él buscó a Job. Él trató de destruir a Job, tanto así que el mismo Dios le dijo, tú no has considerado a mi siervo. Y eso que Job estaba siendo guardado por Dios. Pero aún así Satanás no respetó, porque él no respeta. Ahora bien, él no puede llegar más allá de lo que Dios le permita. Y había un cerco en Job, como hay un cerco en cada hombre y mujer de Dios que hace su voluntad. Qué lindo es nosotros poder permanecer firme y fieles a Dios, aun cuando pasemos prueba y proceso. Hay muchos cristianos que están pasando pruebas difíciles y no han entendido que han sido pedidos para ser zarandeados. Aunque suene un poco ilógico, si tú has sido pedido para ser zarandeado, siéntete feliz, porque no a todo el mundo el enemigo sube a la presencia de Dios para pedir por él. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que se rinden al pecado, se rinden a la tentación y Satanás no tiene que hacer mucho para hacerlos caer. Muchas veces Satanás manda a sus demonios, como no pueden, manda a los principados, como no pueden. Cuando no pueden, va él mismo. Y cuando va Satanás, él mismo que tampoco puede, y él ve que ese hombre, esa mujer se mantiene íntegro y Dios lo está guardando, él pide para que tú y yo seamos zarandeados. En estos tiempos que estamos viviendo, estás pasando procesos, pruebas, dificultades, pero tú estás siendo fiel a Dios. Le estás preguntando a Dios, Señor, ¿por qué tanta guerra? ¿Por qué tantas situaciones? Has sido pedido para ser zarandeado. ¿Pero por qué? Porque a pesar de la prueba, hay algo que has hecho, es mantenerte firme. Otra cosa que debemos entender, Satanás jamás va a tirar al azar. Cuando Satanás pide zarandearte,
es porque hay algo en ti que le está haciendo la guerra. Es porque sabe lo que tú portas. Y eso sucedió con Pedro. Vamos a ver qué fue lo que pasó en la vida de Pedro y que el mismo Jesús se lo reveló. Vamos a estar leyendo en el libro de San Lucas. Leeremos el capítulo 22 y estaremos leyendo a la altura del versículo 31 al 34. Y dice así: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirme a tus hermanos. Amén. Hasta el 33. Vemos que Dios, el mismo Jesús, le habla a Pedro y le dice: ¿sabes qué, Pedro? Satanás os ha pedido a ti y a los 11 discípulos, o sea, a los 12 en total, para zarandearos como a trigo. O sea que Satanás, como no pudo entrar, él buscó la manera de entrar, pero como él no pudo, tuvo que subir y pedirle permiso a Dios. Sabemos que entre ese grupo estaba Judas, que Judas lamentablemente fue el que abrió la puerta. Pero en el caso de los demás, ellos se mantuvieron fiel a Dios. ¿Qué pasó con Pedro? ¿Por qué Satanás directamente quiso zarandear a Pedro o zarandeó a Pedro? Porque ya Satanás escuchó lo que Pedro iba a hacer. El mismo Jesús dijo: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. O sea que Pedro iba a ser el líder principal de la iglesia, y a Satanás no le convenía. Por eso él buscó a Pedro, pidió a Pedro para ser zarandeado. ¿Pero por qué? Porque Pedro iba a ser una amenaza muy fuerte para él, y él quiso, antes de que se cumpliera el propósito, venir y destruirlo. ¿Qué pasa? Satanás sabe quién eres, qué representas en el mundo espiritual para él. Él sabe la guerra que tú le vas a dar o le estás dando. Por eso es que muchos cristianos no entendemos lo que somos en el mundo espiritual. ¿Cómo tú puedes saber que eres una amenaza cuando tú le eres fiel a Dios? Lo único que Satanás teme es un hombre y una mujer lleno de Dios, y un hombre y una mujer que se rinda y obedezca a Dios. Cuando tú escuchas, Dios te da una palabra, Dios dice: voy a hacer cosas grandes contigo. El mundo espiritual escucha, se activa y comienza a trabajar para que esto no suceda. Pero Dios te dice: no temas. Si tú te mantienes fiel, Dios va a hacer lo que dijo. A sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden. Siéntete bienaventurado que tienes un enemigo que tiene que pedir permiso para tocarte. Estás pasando prueba, aguanta, que esto será momentáneo, porque lo que vendrá va a ser mayor. Por eso es que cuando aunque Pedro negó a Jesús, Pedro se arrepintió. Él negó al maestro 3 veces, pero luego viene y se arrepiente porque su corazón no estaba a negarlo. El temor se apoderó de él, pero Jesús había orado al Padre para que su fe no falte. Inmediatamente él negó, se acordó. Amén, porque en Pedro estaba una marca, que era la marca de Cristo. ¿Y qué sucedió? Después que Cristo se fue, Cristo dejó a Pedro como cabeza y se cumplió el propósito. Por eso Satanás puede pedirte para zarandearte, pero no puede matar el propósito en ti. Él quiso matar el propósito en Pedro, pero he aquí lo que Jesús dijo de Pedro se cumplió. Pedro fue el líder principal de la iglesia. Asimismo el Señor te dice: aguanta, no te desalientes, no sucumbas en el pecado, no caigas en la trampa de Satanás. Mientras más eres sacudido, más vas a ser santificado. ¿Y sabes qué? Muchas veces Dios mismo permite que en medio del sacudimiento cosas salgan de ti para también santificarte. Eres una pieza importante en el reino. De la única manera que puedes salir victorioso es cuando tú dejas que Dios obre, que Dios opere a través de ti, y que tu circunstancia, tu victoria va a depender de cuánto te rindas a Dios y cuánto te atrevas a honrarlo. No importa la escasez, no importa la precariedad, no importa la enfermedad, no importa la calumnia, no importa los levantamientos, no importa lo que estés viviendo. Job lo vivió, pero fue momentáneo. Al final, lo que Dios quería que se cumpliera en Job, se cumplió. Job fue bendecido mucho más, pero también vio a Dios cara a cara. Tanto así que él dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven.
Hermanos y hermanas, eres pedido para ser zarandeado. Recuerda, si eres pedido es porque estás causando un estrago en el mundo espiritual. Es porque en el mundo espiritual eres una amenaza y el enemigo te quiere quitar del medio. Pero he aquí, así como Dios le dio la victoria a Pedro y le dio la victoria a Job, también te dará la victoria y me dará la victoria. Mantente firme, vamos a honrar a Dios, vamos a creerle a Dios y vamos a darle gloria a Dios, no importa lo que pasemos, sobre todo en medio de tu necesidad, de tu precariedad. Honra y glorifica su nombre y dale gracias por todo, por lo bueno y por lo malo. Como dijo el apóstol Pablo, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi necesidad, cualquiera sea mi situación. Tenemos que aprender a estar firme y que nada de este mundo nos separe del amor de Cristo. Esta es la mini reflexión de hoy que Dios nos ha permitido, y tú, amigo, también puedes entrar en este plano de servir y honrar a Dios con todo tu corazón, y que Dios sea el centro para ti, y así podrás estar cubierto y guardado en la mano del Señor. Solo tienes que decir: Señor Jesús, reconozco que soy pecador o pecadora. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca. Si haces esta oración y buscas un lugar para congregarte, vas a ver cómo Dios va a comenzar a operar en ti. Estamos en los últimos tiempos. Es tiempo de arreglar nuestra vida con Dios. Lo más importante aquí es mi alma. ¿A dónde voy a ir después que parta de esta tierra? Tenemos que meditar en esto. Iglesia, no nos podemos detener. Vamos a seguir adelante. Recuerda, el cielo es nuestra última y única parada. Shalom, shalom.